Teotihuacán tuvo los atributos suficientes. Es más, fue contemporánea a la Roma imperial, la Roma de los Césares, de los Augustos, de los Marco Antonios, de los Marco Aurelios, de los Octavios. También fue contemporánea de Alejandría, esa gran ciudad que fundó el gran conquistador Alejandro Magno, famosa por su gran construcción de la biblioteca, su foro de Alejandría, que medía más de 120 metros de altura y más de 40 metros de base. Su biblioteca, que tenía más de 30.000 volúmenes, dicen unos, otros que tenía más de 700.000 volúmenes. Teotihuacán también fue contemporánea de Constantinopla, aquella gran ciudad que fundó Constantino, el hijo de Flavio Constancio, y que se hizo famosa Constantinopla por su preciosa basílica de Santa Sofía, los mármoles espléndidos, los metales, las piedras preciosas. Pues Teotihuacán fue tan famosa como ellas, porque al igual que estas grandes ciudades, Teotihuacán trascendió al tiempo y al espacio. Al tiempo porque a la fecha seguimos viendo esas grandes pirámides, y al espacio porque dominó grandes cantidades de territorio. Al igual que estas ciudades, padecieron los grandes problemas que vivimos actualmente. Padecieron la falta de agua, falta de vivienda, falta de las fuertes luchas internas, el exceso de población y la migración constante. Y pese a todo eso, Teotihuacán se levantó como el primer imperio de América. Toda esa emoción me transmitió para hacer una coreografía sobre Teotihuacán. Todavía recuerdo con mucho sentimiento a ese gran actor y director de cine que nos ambientó la Revolución Mexicana y que durante los últimos años de su vida buscó los recursos económicos, los apoyos para poder hacer una gran superproducción, una gran película. Y murió con esa tristeza de nunca haber logrado esa gran superproducción cinematográfica, que seguramente estaba pensando en el imperio azteca. No creo que estuviera pensando en el imperio teotihuacano. Me refiero evidentemente a Emilio, don Emilio Lirio Fernández. Empecé a estudiar sobre Teotihuacán y fue muy complicado porque entre más estudiaba, más me confundía. Porque unos investigadores dicen una cosa y otros investigadores dicen otra. Pero lo que más me causó un shock en mi cerebro fue de que en las conclusiones de los investigadores, estos nacionales extranjeros de gran renombre, siempre tendían a una obsesión, una fiebre, una gran tendencia a manifestar que eran ciudades sagradas, que eran ceremoniosas, que eran muy religiosos. Y es que eso nada más es una parte, es la parte ideológica que utilizan los gobiernos de las grandes ciudades para poder manipular a la población y poder justificar apropiarse de los bienes y los privilegios. Por eso es que Teotihuacán trascendió en mi sentimiento y tuve que ponerme a estudiar cada vez más. Quizá esto de lo sagrado y lo ritual y lo ceremonial se puede explicar de dos maneras. La primera, porque ellos, los arqueólogos y antropólogos, son los primeros que están relacionados con el rescate de osamentas humanas, vestigios cerámicos o vestigios constructivos. Y ese fuerte impacto sensorial, pues es porque estás rescatando osamentas humanas de un pasado misterioso y desconocido.
Esas osamentas pues, pertenecen a una persona que tuvo sus expectativas de vida, sus tristezas, sus alegrías, sus preocupaciones de qué van a comer mañana. Por eso es entendible ese impacto sensorial y por eso desemboca en pensar lo sagrado, lo ceremonial, lo religioso. La segunda razón es la inducción ideológica de los investigadores extranjeros, sean nacionales, sean norteamericanos, españoles, franceses, ingleses, italianos, alemanes, austriacos, belgas, porque tienen una mentalidad colonizadora, siempre nos consideran de menor nivel, porque estamos chaparros, prietos y panzones. Bueno, me falta tantito, ya voy para allá. Entonces nos consideran de segunda, aparte de venirnos a saquear nuestras riquezas culturales, pues vienen financiados por fundaciones particulares, culturales, ministerios de cultura, y por eso la sensibilidad de rescatar las osamentas humanas y la inducción ideológica de estos investigadores extranjeros, aunque parecen ser dos elementos diferentes, en realidad es uno. Les interesa que la historia prehispánica no se entienda como realmente fue. Una connotada investigadora mexicana, obviamente no voy a decir el nombre, dice Esther Pastori, una investigadora extranjera, que Teotihuacán se construyó porque fue una excepción, porque fue una anomalía, porque fue una utopía. Y dices, es que no es cierto. ¿Cómo puede ser posible que tú, investigadora mexicana, claro, porque como obtienen becas de esas fundaciones culturales extranjeras, pues tienen que decir lo que dicen ellos? Por eso es que pensar que Teotihuacán era una anomalía, una utopía, un experimento, pues simplemente es desdeñar la capacidad de nuestro pueblo para hacer construcciones grandes como Teotihuacán y todas las ciudades mayas y todo lo que además vino. Por eso es que, por esas dos razones que yo menciono, es posible entender por qué no se entiende la cultura prehispánica. Afortunadamente, la investigación ahora es interdependencias, muchas dependencias confluyen, es interdisciplinaria y es multidisciplinaria. Convergen muchas ramas del saber: la botánica, la biología, la química, la genética, la geofísica, la geología, la volcanología, la sismología, la antropología forense, muchas ramas del saber. Y estos investigadores nacionales y extranjeros, pues, por haber obtenido esos grandes conocimientos, pues están muy emocionados por darlos a conocer, y los dan a conocer justamente a través de sus libros, como este, sus revistas especializadas, entrevistas en radio, en televisión, congresos, simposios, etc. Pero cuando van a dar una explicación de por qué cayeron todas las ciudades prehispánicas, cometen el error porque no dominan las ciencias sociales, dominan la arqueología, son extraordinarios antropólogos y arqueólogos, pero no saben o no son especialistas en sociología, en ciencia política, en economía política, en
en relaciones internacionales, en geopolítica, en leyes, en derecho, y como no dominan esas ramas del saber, apresuran hipótesis, propuestas que parecen más bien ocurrencias, porque ese es el problema sustancial de la historia mesoamericana o prehispánica. No hay trabajo sobre eso. En descargo, mis amigos antropólogos y arqueólogos, no es culpa de ellos. En todo caso, podríamos pensar que algo de culpa la tienen las facultades de ciencias políticas y sociales o escuelas de ciencias políticas y sociales, porque no investigan sobre el periodo mesoamericano. Por eso es que no es tanto culpa de ellos. Yo tuve que buscar la manera de explicar lo que sucedía con una visión sociológica, y por eso lo que empezó buscando información sobre el conocimiento de la época prehispánica y de Teotihuacán en concreto, desembocó en un libro. No fue la intención era hacer una coreografía de danza, pero todo esto me llevó finalmente a estudiar, y finalmente, sin la pandemia del COVID, no lo hubiera podido lograr, porque eso me obligó 2 años y medio a estar estudiando 8 horas diarias para poder desembocar en este libro.